Buenos días, alcaldesa, presidente del Mercamadrid, presidente de mi casa, presidente de la Junta de Distrito. En nombre de mi asociación y de todos los que represento, quiero daros la bienvenida y agradeceros a todos vuestra presencia hoy en Mercamadrid. Quiero así también dar la bienvenida y saludar a todos los directivos y personal de Mercamadrid que nos acompañan en este acto. Voy a empezar haciendo una pequeña biografía. En el año 1922, mi abuelo, don Basilio Blanco, empezó a trabajar en la Casa Montenegro, exportador de pescados en la ciudad de Vigo. Su inquietud le trasladó a Madrid y en el año 1932 empezó a trabajar como asentador de pescados en la Plaza de los Mostenses. En aquella época es donde estaba ubicado el mercado. Dos de sus hijos, el mayor, Massimino, y el menor, Ramón, mi padre, siguieron sus pasos en el mercado de Puerta Toledo y el primero se jubiló allí y el segundo llegó a trabajar en la unidad alimentaria en Mercamadrid. A día de hoy represento a la tercera generación junto con mi hermano José Manuel y la venta al por mayor de pescados y mariscos sigue siendo nuestra actividad principal. Esperamos y deseamos realmente que el futuro permita un nuevo relevo generacional. Y para que esto sea posible, entiendo que esta posibilidad está íntimamente relacionada con la evolución y adaptación del mercado a los nuevos retos que exige la presencia destacada del mercado central de pescados en la cadena de distribución alimentaria. El mercado central de pescados no es un ente abstracto, es un conjunto de empresas concretas con una repercusión muy importante en la vida económica de nuestra ciudad. En este mercado, el de pescados me refiero, trabajan 800 personas que día a día contribuyen a garantizar el suministro de pescados y mariscos procedentes de todo el mundo, para que tanto los madrileños como habitantes de provincias limítrofes, incluso de otros países, puedan disfrutar de los frutos de la pesca y acuicultura con unos niveles de calidad y seguridad alimentaria del máximo nivel. El ejercicio de esta actividad es posible y viene favorecido por los medios que Mercamadrid, en su concepto de unidad alimentaria, ofrece a nuestro mercado. De ahí surge nuestra permanente demanda a los responsables de la gestión del Mercamadrid en relación con el funcionamiento de la unidad alimentaria. Necesitamos disponer de instalaciones adaptadas a las exigencias actuales de la cadena de distribución, tanto en lo que a la logística se refiere como el aseguramiento de la calidad en la cadena alimentaria. Nuestro mercado, el de pescados, puede existir, exige una actuación inmediata para mejorar sus instalaciones y tenemos la seguridad de que el actual equipo gestor de Mercamadrid así lo ha entendido y va a poner todos los medios a su alcance para que sigamos siendo un referente a nivel mundial. Señora alcaldesa, en los últimos 10 años nuestro mercado ha perdido peso específico de una manera muy significativa en la cadena de distribución. El 60% de los productos de la pesca se comercializaban a través de la red de mercas hace 10 años. A día de hoy no alcanzamos el 40%. La calidad y seguridad alimentaria que las empresas del mercado de pescados ofrecen al consumidor final nos obligan a requerir la ayuda del Mercamadrid para recuperar posiciones. Si en nuestra situación particular añadimos la tormenta perfecta que la crisis económica de los últimos años ha supuesto para la vida económica de España, estamos frente a un reto que exige un gran esfuerzo. Primero, de supervivencia y, en segundo lugar, de imaginación, para estar en condiciones de participar en la esperada y anunciada recuperación económica. Siguiendo con el símil, el barco en que nos encontramos ha podido seguir a flote tras la tormenta, pero es innegable que con el casco seriamente dañado. Esperamos que esta tormenta perfecta no signifique una tarea importante patrimonial y empresarial que viaja en él. Nuestras empresas han tenido durante muchos años un nivel de competitividad altísimo. Hemos sido capaces de globalizar nuestra actividad con un dinamismo comercial de gran nivel, con un desarrollo logístico envidiable y con una permanente preocupación por la calidad y seguridad alimentaria. Necesitamos ayudas de la Administración para la recuperación de la profesión de pescadero. Las pescaderías de Madrid han sido referentes durante años, gracias al esfuerzo de los profesionales que las gestionaban. Nos ha faltado un relevo generacional. Tenemos que trabajar para que los mercados y horarios municipales vuelvan a recordar la importancia que tuvieron en el abastecimiento de los madrileños. Necesitamos promocionar el consumo de pescado y enseñando a nuestros hijos y nietos la importancia del consumo o de su consumo como parte de una dieta equilibrada. Necesitamos una reducción del IVA aplicada a los productos de la pesca.
El pescado es un alimento básico y debe verse afectado por la carga impositiva súper reducida. Señora, no quiero convertir esta oportunidad en algo reivindicativo, que puede interpretarse como una descortesía hacia quien precisamente viene a apoyarnos con su visita. Pretendo únicamente ponerla al corriente de manera esquemática de nuestras inquietudes. Una vez más, agradecer la presencia de todos y de las personas que con usted trabajan día a día para que nuestra ciudad esté presente y sea lugar de referencia a todos los niveles. Muchas gracias.